Durante el primer año tras el nacimiento de un hijo, el 70% de las parejas experimenta una caída significativa en su actividad sexual. Así lo afirma un estudio reciente de Kinsey Institute, que revela que la frecuencia sexual puede reducirse hasta en un 50%. La maternidad y la paternidad no solo transforman la dinámica familiar, remueven los cimientos más íntimos de la pareja, especialmente para quienes atraviesan esta etapa por primera vez. Aunque hoy se habla cada vez más abiertamente de sexualidad, poco se dice sobre lo que ocurre cuando ésta entra en contacto con la crianza. ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué ocurre con la conexión? ¿Y qué lugar ocupa la sexualidad cuando el cansancio, las tensiones y las nuevas responsabilidades invaden el vínculo? Bien, pues para abordar este tema conversaremos con Sonia Encinas. Ella es comunicadora, sexóloga, terapeuta sexual y de pareja y autora, entre otras obras, del libro El sexo de las madres. Sonia, bienvenida a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme para estar por aquí. Muy contenta de hablar del sexo de las madres. Que es un tema que se habla más bien poco, ¿no? Es un tema que es bastante tabú y precisamente por eso se habla poco, porque me di cuenta a lo largo de todos estos años, un poco investigando, acompañando esta etapa para además después poder escribir el libro, de que hay una asociación muy potente entre que maternidad es ausencia de sexualidad, cosa que no solamente es incoherente, sino que es imposible, porque simplemente por el hecho de ser humanas ya somos sexuales, nada ni nadie nos puede quitar nuestra sexualidad. Sin embargo, hay una creencia muy profunda de que la maternidad está exenta de sexualidad y este fue uno de los motores principales que me llevaron a escribir el libro, porque yo misma me di cuenta en mi propia experiencia que hay muchos caminos para llegar a la maternidad, ¿no? Uno sería la maternidad biológica, fisiológica, ¿no? Que a través de esta experiencia concreta fisiológica, tú estás en contacto con una de las etapas más sexuales de tu vida, porque precisamente esta etapa puede darse gracias a nuestra respuesta sexual. Entonces me pareció todavía más llamativo ese relato construido de que las madres pueden no tener sexualidad. Y es un relato que nos lo hemos creído y que desde ese lugar lo seguimos reforzando una y otra vez, porque yo veo a muchas mujeres en consultas que llegan a veces en pareja, a veces ellas solas en esta etapa de crianza 0-3 años y que llegan con la premisa de mi sexualidad está dormida, mi deseo está muerto, como si esto fuese posible, pero con una creencia muy arraigada, ¿no? De que esto es así. Entonces, para mí era súper importante desmontar esto para darnos cuenta de la realidad que hay detrás, que es que una cosa es no tener sexualidad y otra cosa es que la sexualidad que estamos experimentando no cumpla las expectativas sociales que tiene un sistema patriarcal de las mujeres, ¿no? Que es que seamos garantes de la satisfacción generalmente masculina, seamos o no seamos heterosexuales, porque ahí está puesto esa expectativa sobre nosotras. Y bueno, pues de esto va un poco el libro. Entonces, la sexualidad de la madre no desaparece, se transforma, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo describirías esa transformación real más allá de los clichés? Pues es una cosa que creo que a veces siento que hay mucha. Cuando yo hablo de esto, y además ahora durante la promo del libro me ha pasado muchas veces, de repente, claro, cuando salgo del entorno en el que yo suelo divulgar, ¿no? Con personas que me leen y que compran mis libros y que más o menos están posicionadas en esa como que tenemos ese sesgo, ¿no? Como de deconstrucción un poco del guión sexual patriarcal que digo yo. Lo que me di cuenta ahora, abriendo un poco más el relato pues a través de los medios, es que hay mucha resistencia a entender esto que voy a decir, que una de las formas más resumidas de decirlo, para mí más sencillas, aunque me doy cuenta de que cuesta mucho entenderlo desde el otro lado, es que lo que cambia principalmente es el foco de nuestra atención. Con la llegada de una criatura, porque nuestra sexualidad, es decir, está presente en la búsqueda del embarazo, eso para todo el mundo es evidente, porque como hacemos una asociación de sexualidad y de coito, pensamos que todo es eso, y es que sexualidad es mucho más que coito. Coito es una práctica sexual, que podrían ser otras, pero el coito es una, dentro de nuestra sexualidad, que es algo más que prácticas sexuales, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que cuando nace una criatura, el foco de nuestra atención, de la atención de la madre, cambia involuntariamente y bastante, y con evidentemente un sentido funcional, de la pareja, que esto también tendría otra cosa, que es desmontar el mito del amor romántico, que es como que nosotras las mujeres no vivimos por y para nuestras parejas, o sea que también tenemos una vida propia e intereses propios. En este caso nace la criatura y ese foco de atención externa, que quizá, especialmente con la primera criatura,
está muy evidentemente dirigido hacia nuestra pareja, cambia radicalmente de atención, ¿no? O sea, nuestro foco se redirige hacia nuestro bebé. Y esto cumple un sentido funcional y fisiológico, que es que nosotras nos podamos enamorar de nuestro bebé para que ese bebé conecte con su bienestar y sobreviva. Entonces, no es una cosa que me haya inventado yo, o sea, esto es una cosa tan antigua como los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese cambio de foco es evidente que cuando tú estás en una liberación brutal de oxitocina para poder enamorarte de tu bebé, que se está dando la creación de un vínculo muy poderoso con ese bebé, que ese bebé te reconoce y tú lo reconoces a él y tu cuerpo es su alimento, su casa, su seguridad. Ese vínculo es muy potente y es lo que por lo menos durante la esterogestación, que son 9 meses dentro, gestación, 9 meses fuera, esterogestación, ese vínculo es férreo. Entonces, nuestro foco de atención, de enamoramiento, de deseo, en un sentido amplio del deseo, por favor, que no podemos delimitarlo todo a prácticas genitales, todo nuestro foco está puesto en nuestra criatura. Y es normal, es como, disculpen, pero nos estamos enamorando, ¿no? Déjennos espacio para esto. Entonces, esto choca mucho y es de alguna manera, si te soy sincera, de las críticas mayores que recibo es esto, porque cuesta mucho entender que esto pueda pasar y darnos permiso, porque luego también escucho a muchas mujeres que niegan absolutamente que esto sea así, porque a ellas no les ha pasado, porque para ellas su pareja era lo más importante. Bueno, hay que entenderlo en un sentido un poco más profundo y también habría que desmontar qué es esto de que la pareja sea lo más importante en mi vida, porque puede parecer muy bonito, pero no suena del todo sano. Entonces, bueno, pues por resumir un poco tu pregunta diría esto, pero son 400 páginas que dan como mucha Sí, no, no, explicación, no, no claro. solo mía, sino que hay muchas referencias de otras divulgadoras maravillosas que llevan mucho camino, ¿no? Detrás también. Sí, no, no, desde luego el tema es súper amplio y súper interesante. Eh, Vamos a profundizar un poco, si te parece, Sonia, en la culpabilidad que puede sentir la madre, ¿no? Ante estos cambios en el deseo sexual o en la forma de experimentar. ¿Por qué, no? Que entiendo que viene pues esto de unas estructuras sociales y de unos paradigmas que quizá ya es hora de ir rompiendo. Pero ¿por qué este peso tan...? Porque es algo que se vive de forma tan traumática, esta transformación. Me parece una pregunta muy importante y además es también un pilar, la respuesta es uno de los pilares fundamentales del libro, ¿no? Porque al final, eh, precisamente, y aquí da igual si somos heterosexuales o si nos convertimos con mujeres, con hombres, da igual la orientación, porque en el fondo, simplemente por el hecho de ser mujeres y socializadas como mujeres, esa culpa aparece. Porque al final, enlazando un poco con lo que decía antes, nosotras socialmente, por el estereotipo de género de ser mujer, nos hemos educado en que nuestro bienestar está en satisfacer a los demás, ¿no? Como que el ser la buena mujer es esa mujer abnegada, que cuida, que escucha, que está presente, que no es egoísta, que esto también está un poco, hay que resignificar el concepto de egoísmo, ¿no? Pero que no es egoísta, que tal. Entonces, desde ese lugar, lo que pasa con la culpa cuando aparece la maternidad es que, claro, tu necesidad, esto también habría que colocarlo en cada, vamos a decirlo generalmente, ¿no? Aparece, o sea, recoloca ese foco. Entonces, en el mismo momento en el que si yo creía que tenía que atender a mi madre, a mi hermano, a mi pareja, a mis amigas, y de repente nace una criatura y todo tu foco de atención se ve dirigido hacia un lugar, lo que ocurre es que me siento culpable porque mi sensación, habiéndome educado toda la vida en que yo lo que tengo que hacer es cuidar a los demás para que me quieran, es, jolín, estoy dejando de lado muchos vínculos, me estoy centrando solo en mi bebé. Y aquí está una ambivalencia, porque es como que hay un cambio generacional muy fuerte. Hubo una generación en la que, o sea, es como que una de las críticas mayores que recibimos cuando hablamos de esto es la de ser esencialistas, ¿no? Y esto Ujú. es duro porque realmente, claro que hay una parte biológica en la maternidad que nos lleva a una experiencia concreta con muchos matices en cada una, pero a la vez con muchas similitudes entre experiencias. Entonces, la culpa viene un poco la culpa es información, que yo digo, es información que merecemos escuchar, es muy interesante, y además yo ya me permito decir que a veces incluso la culpa, yo cuando siento culpa digo, quizá algo estoy haciendo bien, porque estoy plantando cara a un sistema que me dice que tengo que hacerlo X y yo estoy intentando hacer Y. Entonces, en el mismo momento en el que yo siento culpa es porque me estoy saliendo de un guión. Y ahí es también preguntarnos, ¿porque el guión cuál es? A mí me han dicho que la buena madre, que es la buena mujer, es la que se queda siempre en casa. Eso era una generación. Entonces Ujú. luego llegó otra generación que lo que quiso es salir de casa y lo consiguió, ole. Y ahora vuelve una generación que ha sido un poco trampa porque estamos dentro de casa, fuera de casa. Entonces al final aquí se dan como
muchos factores que es importante analizar, pero desde ese lugar. Por una parte, ¿qué es lo que nos han dicho a las mujeres que tenemos que hacer para ser reconocidas socialmente, validadas? Y por otra parte, ¿cuál es nuestro deseo profundo? Que sí que puede cambiar, evidentemente, según cada experiencia maternal, porque no somos iguales. Pero sí hay una generalidad bastante importante de mujeres que hablan de la necesidad de tener espacio para conectar con sus criaturas, de que no les apetece separarse durante los primeros meses, que si se separan también sienten culpa, pero que si no se separan sienten culpa porque entonces no atienden a los demás, ¿no? Y en el caso concreto de lo sexual pasa un poco esto, que se activa en todas las parejas que ha acompañado, independientemente de la orientación, tanto si son madres, padres, en todos estos casos se da la culpa con el desplazamiento del deseo, ¿no? Con que esa disminución del deseo hacia la pareja, porque realmente nuestra creencia es que para que nos quieran tenemos que estar disponibles sexualmente. Entonces de repente pasa que no estamos disponibles sexualmente para la otra persona durante unos cuantos meses, y eso es bastante normal, por mucho que me quieran criticar cuando digo esto, que si estás disponible, genial. Pero ojo también, que yo luego acompaño el estás disponible, ¿desde qué lugar realmente, ¿no? Porque luego aquí también hay otras heridas profundas, ¿no? Pero en cualquier caso, la sensación de no tener ganas de compartirme sexualmente con mi pareja conecta totalmente con la culpa, porque yo he creído y creo profundamente que si no estoy disponible sexualmente para mi pareja se va a ir, se va a cansar, no me va a querer, ¿no? Sonia, ¿qué significa que la sexualidad es primero propia, incluso cuando se está en pareja? Porque creo que esto también es bastante clave, ¿no? Significa, literal, como lo has dicho, significa que nosotros, por el hecho de ser humanos, nosotros y nosotras, cada persona tiene su sexualidad. Y la sexualidad es independiente de las prácticas. Es decir, un ejemplo, cuando una persona dice yo soy muy sexual, vamos a ponerlo en el caso de las mujeres. Cuando una mujer dice yo soy muy sexual, la lectura social que se hace es que esa mujer tiene muchas prácticas sexuales o está disponible para las prácticas sexuales muy a menudo. Pero esto ya por sí es un punto de partida erróneo, porque tú no puedes ser mucho o poco sexual. Tú eres sexual, es como soy muy humana o soy poco humana. Bueno, tú eres humana, para empezar, ¿no? Ajá. Todo lo demás es significado que le estamos dando, pero la sexualidad la tienes independientemente de que practiques sexo o no y el tipo de sexo que practiques. Entonces, desde ese lugar tenemos que entender que de primeras tenemos un espacio sexual que es propio y que luego decidimos con quién compartirlo, pero nacemos sexuales y morimos sexuales. Es decir, nuestra sexualidad nos acompaña a lo largo de la vida mucho antes de que la compartamos con otras personas, ¿no? Desde un lugar horizontal. Entonces, en mi abordaje profesional me doy cuenta de que la gente llega con un planteamiento, para mi manera de abordar la sexología, desordenado, de lo que sería un abordaje de la sexualidad desde el bienestar, ¿no? Primero es entender que sexualidad son muchas cosas y las prácticas sexuales son una cosa concreta. Si queremos hablar de prácticas sexuales, pues también hablamos de genitales y no genitales, que es una práctica sexual, que es sexo, ¿no? Desde ese lugar pues podemos ir un poco identificando cuáles nos gustan más, cuáles hemos experimentado, cuáles no, cuáles querríamos, ¿no? Hacemos como un orden. Pero dentro de toda esa exploración, lo primero para mí es entender todo esto en el contexto propio, porque lo que veo es que la gente llega como al revés, la prioridad es, yo llego explorando lo sexual desde mi sexualidad o desde el sexo que yo he compartido con una pareja en concreto, pero lo anterior, lo mío, mi exploración, lo que a mí me gusta, sobre todo las mujeres, lo que a mí me gusta, lo que a mí me pone, lo que a mí me enciende, siento como que está en un segundo lugar. Y esto también es un aprendizaje de género, porque es como que nosotras aprendimos que masturbarse pues era sucio, no lo decíamos porque lo que podían pensar de nosotras. Entonces como que al final lo que realmente nos valida eso a unos y a otras son las prácticas sexuales compartidas genitales. Entonces desde ahí a veces la gente llega a hacer un trabajo compartido cuando realmente hay un vacío bastante importante de explorar lo individual desde un lugar nutritivo. Cómo te relacionas tú contigo y qué te gusta y qué te pone, y que si tienes permiso o te da vergüenza o sientes que no es un espacio que sea propio, porque es muy curioso pretender compartir algo para lo que yo siento que no tengo permiso individual, ¿no? Entonces, para mí está clarísimo que para poder tener una vida sexual plena a lo largo de toda la vida, que ésta sea sostenible, compartida o no, pero incluso compartida, el espacio propio con una tiene que estar bien nutrido, porque al final es la gasolina. Si yo siempre pongo el ejemplo de
bueno, por las croquetas, por ponerle un toque de humor, ¿no? Pero si a mí me encantan las croquetas y yo voy a un sitio a comer croquetas y me encantan y yo quiero a mi pareja y a mi pareja le gustan las croquetas, pues cuando vaya a ese sitio y me guste, voy a pensar, quiero traer aquí a mi pareja porque me gusta y le va a gustar. Pero yo no puedo llevar a mi pareja a comer croquetas a un sitio increíble si no he ido yo a comerlas, ¿no? Bueno, pues Ujú. podemos mirar las referencias que Una nos dan buena otras metáfora. personas. Claro, Ujú. así pasa, y que también es verdad que podríamos ir a explorar juntos, pero ¿por qué solo juntos? ¿No? Es Ujú. interesante esta parte de que si yo exploro lo individual y me gusta, voy a tener más posibilidades de querer llevarte a ese lugar. Y eso es lo que yo intento hacer con la masturbación, ¿no? El entender que la masturbación es muy amplia, es autoplacer, ¿no? Que también digo, pues a partir de ahí necesitamos primero recuperar ese espacio propio. Y en el contexto concreto de la maternidad, para mí fue muy alarmante acompañar a tantas personas y a través de encuestas que también comparto en el libro, darme cuenta de que mucho antes de que las mujeres recuperasen un espacio sexual propio, como de, otra vez como de disponibilidad erótica, ¿no? Como de que esa intensidad erótica aprendida que antes les funcionaba y les gustaba, antes de que apareciese otra vez después del posparto, porque esto requiere, esa intensidad requiere un tiempo para volver a tener espacio, ¿no? No pasa nada, es normal porque tu intensidad está puesta en otro lugar, no está puesta en eso. Pues las mujeres recuperaban sus prácticas mucho antes de haber recuperado esa disponibilidad erótica. Entonces, claro, para mí era muy llamativo y también alarmante, ¿no? Porque al final la realidad, por mucho que cueste asumir, porque es duro asumir esto, es que la mayoría de las mujeres tienen prácticas sexuales antes de estar listas para tenerlas a nivel genital después de un o en un posparto, ¿no? Durante un posparto. Jolín, esto es una línea roja, ¿no? Que por lo menos nos tiene que empezar a llamar la atención. Ujú. Pero lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Las mujeres, como el tener sexo porque es lo que hay. Ujú. Am, en cuanto a estas dinámicas, ¿no? que se dan en el posparto y ya también durante la crianza, hay un tema del que hablas que es el tema de la corresponsabilidad. Y aquí entiendo yo que ya son los factores psicológicos, factores que se dan entre la pareja que van a tener una influencia directa pues en el deseo de la madre, ¿no? ¿Cómo son estas dinámicas, Sonia? ¿Qué consideraciones se pueden hacer a este respecto? Pues principalmente, si me quedase con una afirmación como muy tajante, es que la mayoría de las parejas a día de hoy, sobre todo las parejas heterosexuales, no son corresponsables. O sea, en la mayoría de las parejas heterosexuales no hay una corresponsabilidad por parte del hombre. Y que en esas dinámicas de no corresponsabilidad que se han naturalizado, se entiende que, bueno, esas dinámicas se entiende que no deben tener una influencia en la vida sexual. Cosa que también es bastante curiosa, ¿no? Porque es como, yo a veces pregunto, ¿y de dónde pensamos que nace la disponibilidad sexual, ¿no? Yo cuando me llegan a veces mensajes, hablando un poco de, cuando hablo de la corresponsabilidad y me llegan críticas, ¿no? Y los hombres dicen, jolín, pues anda que llevo tanto tiempo sin tener sexo, tantos años, mi pareja ya no tiene deseo, si es así, como que me critican un poco el planteamiento, yo preguntaría a estas personas, vale, pero ¿de dónde piensas que sale la energía de tu pareja? Si tu pareja no tiene deseo después de la maternidad y han pasado 8 años, como hay gente que me dice, incluso a veces me dicen más o bueno, menos, pero desde la crítica me lo dicen, ¿eh? Yo digo, habrá que mirar también qué hay detrás de esto, ¿no? Porque claramente hay algo. O sea, es decir, cuando yo hablo de que la ausencia o la disminución del deseo hacia la pareja es funcional, pues bueno, quizá durante los primeros 0 o 3 años. O sea, funcional es siempre. Perdón, esto lo quiero subrayar porque veo que incluso cuando ha pasado el tiempo y tú ya no estás en etapa de crianza, o aunque no tengas hijos, si tú de repente no tienes deseo sexual hacia una pareja que no te cuida, que te sobrecarga, que no te escucha, que no se interesa por las cosas que te interesan a ti, que no te mira, que no te abraza o que solamente te abraza para ir a una práctica genital, que tú no tengas deseo hacia esa persona es muy funcional, porque realmente no Claro, tienes claro, deseo hacia una persona que no te ve. Y esto es lo que claro, veo claro. muchas veces, ¿no? Entonces, con la no corresponsabilidad pasa que si partimos de esa afirmación tajante que yo decía, que es que la mayoría de las parejas heterosexuales el hombre no es corresponsable, claro, lo unimos a y el deseo sexual parte de un excedente de energía y además se da de una manera saludable en una pareja, cuando hay un vínculo horizontal, porque claro que nosotras hemos aprendido a erotizar que no nos cuiden.
O sea, quiero decir que lo naturalizamos, que si mi pareja no me ve, no me escucha, no me mira, pero luego me toca el hombro, yo debería estar disponible. Pero ese aprendizaje de género es un aprendizaje para nosotras garrafal, porque al final no nos permite conectar con nuestro deseo, nuestra erótica desde un lugar de compañeros, de que me ven, de que me escuchan, de que me seducen y me cuidan, ¿no? Entonces, mm, tener deseo sexual hacia una pareja que no que no asume sus responsabilidades como adulto es lo que realmente es disfuncional. Y es lo que me doy cuenta de que socialmente se pide. A las mujeres se les pide que tengan deseo sexual hacia parejas que no hacen nada para que lo tengan, que no las cuidan. Y hacer nada no significa que me digas qué guapa estás hoy y entonces ya espero que estés disponible para No, mí. claro, claro, Hacer cuidar es cotidiano, es una claro. labor del día a día. Entonces, Entonces, sí, no, no, claro, Sonia, iba a decir que al final es una cuestión del vínculo real que hay o no hay, o sea, que se establece o no se establece, de la claro. conciencia que uno tiene respecto a sí mismo, a lo que significa cuidar una relación. Es una cuestión de conciencia, aunque sea Claro. un término un poco trillado, ¿no? Según cómo, pero es que es tal cual. Bueno, pero fíjate que estrellado es de la teoría, pero en la práctica todavía nos cuesta entender qué significa conciencia e integrarla, porque al final es Sí. cuando yo veo esos mandatos o esas críticas de que las mujeres no tienen deseo y entonces es normal que las parejas se vayan y demás, yo digo, a ver, es que estamos poniendo el foco donde no es. Y esto en un posparto pasa mucho, que tú, lo que veo habitualmente también es que eh, las mujeres conectan en demasiadas ocasiones con la decepción, porque el rol que ocupa la pareja como padre, esto ocurre, es que sobre todo ocurre en las parejas hetero, claro, el rol que ocupa la pareja como padre no es el rol que quizá esperaban o podríamos decir el que necesitan, que es el rol de adulto funcional que asume la responsabilidad sin que nadie le diga, yo no te tengo que decir asume este trozo de responsabilidad. Tú te tienes que recolocar en este nuevo sistema familiar como padre, como un adulto responsable. Entonces Ujú. veo que las mujeres hacen un trabajo importante por enseñar, explicar, decir, señalar, Eso es un indicar, desgaste energético. carga mental. Entonces, claro, si Claro. yo tengo que indicarte todo, si tengo que ser tu profesora, si tengo que ser tu madre, es normal que haya un desgaste tan grande que el deseo hacia ti no aparezca porque tú no, o sea, porque hay una pérdida de admiración en eso, ¿no? Y una de las cosas más potentes que ocurre en el posparto, por los inicios de la maternidad, que luego es extrapolable a toda la crianza, es la posibilidad de admirar a tu pareja todavía más. Si tú lo admirabas por su rol de adulto funcional como pareja, Claro. cuando está criando, cuando asume responsabilidad, cuando te cuida, es muy potente ver eso desde tu rol, en este caso de madre, ¿no? Ver a tu pareja corresponsable, ver que se ocupa, que se hace cargo y que te cuida, une muchísimo, o sea, potencia mucho el vínculo. Eso no quiere decir, como potencia el vínculo, estoy disponible hoy sexualmente, no, porque hoy sexualmente estoy en el posparto y mi posparto me lleva a tener el foco en otro lugar. Pero cuando aparezca el despuerperio y mi energía vuelva y mi energía erótica vuelva y mis estrógenos vuelvan porque vuelve mi ciclo menstrual, cuando dejo la lactancia, como que todo eso vuelve otra vez a recolocarse de otra manera, pero igualmente puede ser muy poderosa, incluso puede ser mucho más potente que antes. Entonces yo te vuelvo a ver a ti, tengo energía disponible para ti y entonces la sexualidad, el sexo en este contexto puede ser brutal. Pero, jolín, de verdad, después de muchos años de acompañamiento, veo que las madres no tienen espacio, la mayoría de las madres no tiene espacio para recuperar esta energía. Mucho antes de que aparezca, ya se han pasado por encima y han tenido prácticas sexuales porque creían que era lo que tenían que hacer, incluso a veces ni se lo plantean, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Y cómo lo enfocas desde el ámbito terapéutico, Sonia? ¿Cómo suelen ser estos procesos de sanación en este marco que ofreces? De entendimiento, ¿no? También que es tan esencial entre ambas partes. Pues también es una buena pregunta, porque claro, hay diversidad, ¿no? Yo reconozco que tengo un sesgo en mi abordaje, porque al final mi punto de partida en los acompañamientos sexológicos es ya abiertamente feminista, es decir, está puesto así, ¿no? Directamente. Ujú. Entonces, la gente que llega a mí porque me lee, porque ha leído mis libros, o porque se les referencia, ya tienen una cierta apertura, porque si no, si lo que tienes es rechazo hacia esta mirada o no conectas con eso o piensas que
bueno, pues que esto no es ni feminismo ni machismo, ¿no? Si tienes esa idea tan conservadora, pues al final ante un planteamiento como el mío no vas a entrar. Pero Mm. si ya de por sí entras a un acompañamiento conmigo o con mi equipo, al final, ¿qué pasa? Que es que ya tienes, a ti esto ya te resuena, ya hay Ujú. deconstrucción que ha empezado. Entonces, Mm. en estos casos, que son la mayoría, honestamente, de los que yo acompaño, no la mayoría, total, ¿no? La mayoría de lo que yo acompaño, los acompañamientos son eh, largos en el sentido de como que es una deconstrucción, pero es gustosa, porque siento, digo muchas veces de broma, la gente llega a la sexología, lo voy a decir de broma, lo voy a decir tal cual, ¿eh? La gente llega a una terapia sexual esperando tener más sexo y se van no teniendo más sexo, pero sí sintiéndose mejor, ¿no? Entonces hay una identificación, baja mucho el nivel de exigencia, porque yo muchas veces lo que veo es que la gente tiene como el objetivo de recuperar, aumentar, potenciar el deseo, recuperar el sexo. Porque detrás de eso hay un miedo a lo que significa que no lo haya, ¿no? Como que si yo quiero potenciar mi deseo, no es para mí, es para mi pareja, para que mi pareja no se vaya. Y a veces la pareja lo que siente cuando tiene más deseo es que no, pues que no se la quiere, ¿no? O que no te ven, o que también algo falla, que ya no te gusta, ¿no? Un Entonces cuando rechazo. recolocas, sí, un eh, rechazo. claro, el tema del rechazo da pavor, ¿no? O sea, Claro, lo que es pasa es un que es tema que no. curioso, porque lo que pasa es que el rechazo es como evidente, lo podríamos ver desde fuera, como claro, lo que sientes es rechazo, pero hay como una doble interpretación, es como que emocionalmente sienten rechazo, pero en la teoría lo que aparece, sobre todo en las parejas heterosexuales, es un relato muy claro de, es que algo le pasa, mi pareja tiene un problema, porque yo tengo ganas, tengo muchas ganas, que es supuestamente lo que tengo que tener, cosa que es mentira, no es mejor tener más ganas que tener menos. Entonces, como yo tengo muchas ganas y mi pareja no tiene, es que a mi pareja o no le gusto o generalmente dicen tiene un problema. Como que se lanza más el balón fuera, de primeras en la teoría. Enseguida empiezas a profundizar y te das cuenta de que ya en las primeras capas se conecta el rechazo. Pero de primeras hay un claro tirar balones fuera. Lo que pasa es que tiene un problema, mi pareja. Entonces, lo que ocurre con el acompañamiento es que resignificamos todos estos conceptos, lo que es deseo, lo que es el vínculo, ponemos orden de prioridad, porque es verdad que el sexo puede ser muy importante para una persona y está bien, súper bien, y para otra no tanto, y también está bien. O sea, hay que colocar prioridades. Y nos tenemos que dar cuenta que el sexo es un espacio de la relación más. Pero yo estoy cansada de escuchar a profesionales decir que el sexo es como si fuese lo que valida una relación de pareja. Bueno, pues no, más importante me parece el cuidado que el sexo. Más llamativo me parecería una pareja que tiene sexo, que pasa así, pero que no se cuida, que no se trata bien, que Ujú. no es horizontal, que no asume responsabilidad. O sea, entonces, como que resignificar todo esto es un proceso poderoso, a veces también es doloroso, ¿no? Porque te das cuenta de muchos mandatos, incluso de muchas violencias, a veces que han vivido, a veces que han ejercido. Y poco a poco también te vas liberando, ¿no? Como entiendes que hay otra manera de ver todo esto, que una pareja son muchas cosas, o sea, las parejas comparten muchos espacios, es un vínculo de compañeros muy potente. Cuando ponemos un poco todo en orden, baja mucho el nivel de exigencia y de ansiedad que genera poner todo el rato el foco en lo sexual, ¿no? Como darnos cuenta de que, vale, no tienes sexo, pero ¿hace cuánto no sales a cenar? ¿Hace cuánto no os dais un paseo solos? ¿Hace cuánto no cenáis mirándose a los ojos inmóviles? ¿O no tenéis una conversación profunda conectando con la vulnerabilidad? ¿O no os abrazáis más de 5 minutos o no os besáis más de 30 segundos? ¿Hace Claro, cuánto, no? Entonces claro, ahí se dan cuenta de que, jolín, es que hay muchas cosas. Y entonces claro. ahí aparece como, otra vez te digo, como un resumen. No siempre es así, pero por poner así como cosas un poco encima de la mesa, que yo muchas veces digo que el sexo es una consecuencia, la mayoría de las veces. El sexo es una consecuencia de un buen cultivo y del buen cuidado de una relación. Cuando no se da, vamos a ver qué es lo que está descolocado. A Mm. veces sí que puede pasar que ya no deseo a mi pareja y eso también lo acompañamos. Pero fíjate, no es la mayoría de las veces. Mm. Yo por lo que veo también el tema de muchos conflictos en el ámbito del sexo se derivan de la cuestión de las expectativas. Se ha ido desgranando, ¿no? A lo largo de la entrevista, de lo que has ido exponiendo, las expectativas que tenemos en cuanto a lo que debe ser, ¿no? Es lo que más nos sabotea en este ámbito, una de las cosas que más contraproducentes son.
Estoy de acuerdo. El tema de las expectativas es principalmente, que es lo que yo llamo en el ámbito terapéutico, las ficciones, ¿no? Yo digo, vale, ¿cuál es vuestro objetivo, motivo de consulta? Y ahora vamos a ver cuáles son las ficciones, que es ese escenario que os habéis montado mentalmente al que vais a llegar si empezáis este proceso. Esto desde la primera sesión, porque ahí aparecen esas expectativas, ¿no? El pensar que sí, que yo voy a hacer un proceso de X sesiones y entonces voy a tener sexo como cuando estaba en la etapa de enamoramiento o como cuando tenía 20 años. Claro. Bueno, pues es que no, es que el enamoramiento es una etapa que por suerte se pasa, y digo por suerte porque es una etapa de mucha ansiedad y de mucha desregulación emocional, porque no hay seguridad, cuesta, estás como muy en la conquista, ¿no? Entonces yo digo, jolín, lo que aparece aquí no es especialmente, no nos conecta con la tranquilidad y con el bienestar. Y realmente el sexo pleno, la sexualidad plena se vive en confianza, cuando hay confianza en un vínculo, cuando hay seguridad, porque ahí es cuando podemos experimentar desde el cuerpo y no tanto desde la mente, que es lo que nos pasa, que hemos entendido el sexo desde un lugar muy mental, desde el tengo que, lo que significa el derecho a, el, incluso las referencias mentales, la intensidad, como muy mental. Pero luego, honestamente, después de todos estos años de profesión, muy poca gente vive el sexo en el cuerpo. Lo vivimos desde el rol de las espectadoras o desde, en el caso de ellos, desde un rol también de mucha exigencia de tener que cumplir, de ser el proveedor sexual, el todopoderoso, el que sabe hacerlo. O sea que al final, jolín, detrás de este relato más normativo de lo sexual hay muchísima exigencia para todas las personas partícipes. También para Así los que hombres, desde luego, la exigencia muchísimo, que tienen en el ámbito sexual y la de inseguridades que les genera y la de claro. ansiedad es terrible también por ese lado, claro. Por eso es importante desde este abordaje para mí hablar de una sexología feminista, es hablar de romper con todos los estereotipos que como hombres y mujeres hemos aprendido en todos los ámbitos, pero especialmente en el sexual, porque todos esos aprendizajes realmente nos alejan del disfrute. Si yo estoy midiendo, contando, analizando el sexo, acumulando, no lo estoy sintiendo, no lo estoy viviendo. Entonces es como contrario al disfrute sexual, pero de primeras, como no lo hemos aprendido así, nos cuesta verlo. Nos cuesta no lo vemos automáticamente, pero a nada que empezamos a desmontarlo, la gente, o sea, muy generalmente diría, en todos estos años, yo no recuerdo, quizá tengo a una persona que le costó entrar y se fue a un hombre, pero de todas las personas que ha acompañado, hombres y mujeres, jolín, lo han integrado muy fácil. Es Otra cosa muy es que lo difícil. podamos transformar tan fácil, pero identificar la dinámica para poder bajar la exigencia y luego poder trabajar con lo que hay, Ujú. sí, es Por bastante ahí se sencillo. empieza, por ahí se Claro. empieza, claro. Y ya casi para terminar, Sonia, ¿cómo crees que están? No sé si habrá cambios de paradigma en cuanto a las nuevas generaciones. No sé hasta qué punto estás en contacto, pues, con adolescentes o con nuevas generaciones y crees que se está dando un cambio de paradigma, si tienes esperanza en ese sentido, no sé. Yo soy una optimista absoluta, pero para poder responder a esto no siento que tenga suficiente información, ¿no? Mm, Porque no tengo, o sea, porque al final no es mi ámbito de trabajo. Yo no trabajo mucho con adolescentes y todo lo que sé lo sé a través de otras compañeras que son las que están en el día a día, ¿no? A pie de calle, trabajando en institutos, en espacios con familias y lo viven más, ¿no? Al final fíjate, por esto de ser una optimista perdida total, veo que me da un poco de miedo el relato que se está generando a día de hoy sobre la adolescencia, porque al final hay una realidad, la adolescencia es adolescencia hoy y hace 50 años, solo que es cierto que a día de hoy hay una serie de factores como las redes sociales que no estaban hace 50 años. Pero tampoco creo que ayude, ¿no? Esta mirada de la adolescencia como cada generación dice que los jóvenes de hoy son peores. Esto es un Entonces, sesgo, yo creo que es sí, eterno de cada como generación, muy ¿no? adultocéntrico, ¿no? También. Entonces, Sí, bueno, la propia adolescencia conlleva una rebeldía contra los mandatos y las normas. Em, yo tengo esperanza de que lo podemos hacer mejor, aunque es verdad que cuando vemos las noticias o los datos con respecto a, por ejemplo, las cuestiones de los estereotipos de género, pues es normal que a veces salten las alarmas, ¿no? Con el consumo de pornografía, el tipo de pornografía, pero confío muchísimo en la educación en general y en la educación sexual. Ojalá llegase más lejos. claro que sí.
Pues Sonia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría en este ámbito de la sexología. Esperemos que cada vez haya menos tabús y sobre todo en esta cuestión, en el sexo de las madres, que es el título de tu último libro, efectivamente, El sexo de las madres. Sonia, Muchas muchísimas gracias. gracias. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Igualmente.